Es un privilegio poder compartir con vosotros este tiempo y la verdad que nos sentimos como en casa y estamos contentos de, aunque ha sido una visita express, pero ya preparada desde hace unos meses, así que bueno, damos gracias a Dios también por abrirnos este espacio, por darnos la oportunidad y sobre todo por poder conoceros, ¿no? Y me gusta mucho el lema, vino nuevo en odres nuevos. Qué bien, ¿verdad? Qué importante es el vino nuevo, pero qué importante también son los odres nuevos. Los odres somos nosotros, ¿no? Y el hecho de ser nuevo es esa disposición, ¿no? A prestarse a ser usados por el Señor en el tiempo que nos ha tocado vivir. Amén. Así que cuando siempre pienso en una iglesia, cada iglesia tiene su historia, tiene su razón de ser y existir, y tiene que ver con las personas, tiene que ver con los que estáis aquí y con los que han de venir. Hay un gran desafío sobre este lugar, no tanto el lugar, sino sobre la iglesia, sobre vosotros, sobre cada uno de los que estáis aquí. Es un desafío que tiene que ver con los tiempos de Dios, con la soberanía de Dios, con lo que Dios quiere para ti y para mí, pero tiene que ver también con el contexto donde nos estamos moviendo, ¿verdad? Con los tiempos actuales que estamos viviendo, y yo creo que siempre, ¿no? La respuesta del creyente que ha nacido de nuevo, que sabe, ¿no? Como hemos cantado, ¿no? Que el Señor lo ha rescatado del infierno, lo ha rescatado de las profundidades, es saber que estoy aquí con un propósito misional. Y yo creo que esto es fundamental, tener esa mirada. Sé que esta iglesia es una iglesia que tiene una visión social, que trabaja hacia afuera, de alguna manera está respondiendo a situaciones y a necesidades que hay en nuestro contexto, y de alguna manera es una iglesia que está conectada con su realidad, con la sociedad. Es verdad que los desafíos son muy grandes, las necesidades que hoy encontramos en la sociedad son abrumadoras, es algo que humanamente no podemos sostener, pero qué importante, ¿verdad?, que tengamos esa mirada hacia afuera. Tenemos que tener una mirada hacia arriba, donde recibimos del Señor, donde recibimos ese vino nuevo, donde recibimos nuestra identidad, pero nuestra identidad es con propósito. Dios nos da una identidad con propósito, es una identidad misional, tiene que ver con lo que somos y también tiene que ver con lo que hacemos. Amén. No sé si están de acuerdo con esto. Así que hay un gran desafío en cada uno de nosotros, y yo me identifico cuando escucho de la obra social, del trabajo que hay. Yo en el año 86, yo soy el resultado también de esa mentalidad misional. En el año 86 yo me convertí al Señor, pero yo era un drogadicto. Estamos hablando del siglo pasado. Pero fue una época tremenda, una época donde las calles estaban llenas de gente, ¿no? Yo me convertí en Málaga y allí el Señor me rescató del infierno con un joven de 22 años. Llegué, en fin, como algunos saben, ¿no? O sea, se llega pues con todo ya quemado, pero fue allí donde Dios me habló, donde Dios me sanó, me rescató y donde Dios me capacitó y me llamó. Ha habido un proceso muy interesante. En ese proceso pues apareció Tere, así de aquí de Cádiz, y doy gloria a Dios porque ahora pues tengo una familia. Está mi hijo Dani nació aquí en Cádiz, en uno de los viajes que nosotros hicimos de Extremadura. Tengo 3 hijos maravillosos y 3 nietos. Estamos esperando la nieta, pero bueno, de momento no llega. Pero doy gloria a Dios, gracias a Dios por su misericordia, y de verdad que merece la pena. Lo digo también por los jóvenes que estáis aquí en la lucha, ¿no? En esa lucha de salir, ¿no? De solucionar ese problema, que merece la pena y hay un futuro con Dios. Muy importante, muy interesante, y lo importante no es alcanzar ese futuro, lo importante es estar en el proceso, ¿no? En ese proceso Dios nos capacita, Dios nos sana, Dios nos habla, ¿vale? Y el futuro es de Dios, y Él ha prometido que nosotros llegaremos a ese futuro. Muchas veces nos ponemos muy ansiosos con alcanzar el futuro, cuando ese futuro ya Dios lo alcanzó para nosotros. Él peleó, por eso somos más que vencedores.
¿Cuántos pueden decir esto? Dile al de al lado, eres más que un vencedor, eres más que una vencedora. Gloria a Dios, y es así, es una realidad. Ahora, ¿dónde está el problema? En el proceso. Es muchas veces donde nos desenfocamos. Muy bien, pues yo quiero hablarles hoy precisamente acerca de, voy a ver, conquistando. Quiero hablar precisamente de el título de la palabra que quiero traer hoy. A ver si lo encuentro. Tengo unos problemas enormes con... Vamos a ver. Bien, el título de la palabra que quiero traer hoy aquí se llama precisamente Conquistarnos nuestro futuro. A ver si lo tengo por aquí. Joder. Tuve un problema con la tablet, se me rompió y estoy con el ordenador, pero es algo que no manejo muy bien, pero espero. ¿No? Bueno, bien, gloria a Dios. Muy bien, quiero hablar precisamente de esto, de conquistarnos nuestro futuro, porque tenemos un futuro con Dios. ¿Sí o no? ¿Amén? Tenemos un futuro con Dios. Ese futuro es un futuro seguro, es un futuro garantizado. Cristo lo peleó por nosotros, así que tenemos promesas que hablan de que ese futuro está ahí, Dios está trabajando en ello. Por eso el cristiano no vive por expectativa, sino vivimos por expectación. O sea, no es que esperamos a ver si ocurre, es que va a ocurrir. Por eso podemos, el cristiano es de alguna manera el que puede vivir en medio de un mundo caótico celebrando una realidad. Celebramos que Cristo vive, amén. Celebramos que Cristo viene, amén. Entonces, celebramos la vida, celebramos el propósito, celebramos la gracia de Dios sobre nuestra vida, celebramos ese vino nuevo, celebramos cada una de sus promesas, pero esto lo hacemos en un mundo oscuro, en un mundo caótico, conscientes de la realidad en la que estamos inmersos. Por eso yo creo que el creyente tiene que tener esa visión profética, esa doble mirada, una mirada hacia el cielo, y cuando miramos hacia el cielo celebramos porque el cielo interviene en nuestra vida, nos rescata, nos sana, nos salva, ¿verdad? Y además está trabajando el cielo por un futuro glorioso. Pero miramos también a nuestro alrededor y vemos que estamos en un mundo en oscuridad, en un mundo sufriente, en un mundo lleno de dolor. Cada día que vemos las noticias es peor y no es fácil, ¿verdad? Tener esta doble mirada, esta visión profética del lugar donde estamos, pero el cristiano siempre mira hacia arriba y mira hacia alrededor. Y cuando mira hacia alrededor, él mira a la gente, mira el dolor, nos identificamos con las necesidades de las personas, pero cuando actuamos, no actuamos de acuerdo al dolor, no actuamos de acuerdo a las situaciones ni a las circunstancias, sino actuamos de acuerdo a la totalidad de los propósitos de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la perspectiva de Dios es totalmente diferente. Por eso el creyente tiene que conectar con una realidad, tiene que trabajar esa realidad, pero siempre desde una perspectiva de un agente de cambio, de una persona que ha sido enviada por el cielo y con un sentido misional. Recordar que tenemos una identidad, somos hijos,
Somos hijos aceptados, hijos amados, hijos capacitados, pero con propósito. Con propósito. Y por eso quiero leerles un texto que viene en Mateo capítulo 25 del 35 al 40. Y es un pasaje que habla acerca de los acontecimientos finales, ¿no? Y no voy a hablar de escatología, pero sí yo veo aquí un gran desafío. Y está hablando de ese tiempo en el que vendrá el juicio de todas las naciones, será un tiempo donde ya pasaremos a estar con Jesús. Y será el juicio de las naciones. En ese tiempo final, capítulo 25, del 35 al 40, dice: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, perdón, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Y entonces esas personas, es decir, nosotros, justas, responderán al Señor: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Tremendo. Esto está hablando de ti y de mí. Yo soy uno de esos más insignificantes. Y es curioso porque son palabras finales de todo un discurso que, no sé si va a salir esto aquí. ¿Cómo es? No va a salir. Bueno, no importa. Luego te lo dejo, ¿vale? Entonces es el final de un discurso o de una conclusión de todo un discurso anterior. Y me llama la atención porque aquí Jesús está hablando de tu futuro, ¿sí o no? Habla de nuestro futuro, pero sobre todo habla del valor de las relaciones. Es curioso que el día que estemos con el Señor no nos va a decir todas las cosas que hemos hecho por Él. O sí, pero todo aquello que hacemos por Él tiene que tener un sentido relacional. Fijaros que está hablando de relaciones. Y creo que esto es importante que nos detengamos, porque yo creo que nuestra misión tiene que ver con relaciones, no tanto con lo que hacemos, que sí, es muy importante lo que hacemos, son muy importantes las actividades que desarrollamos en la iglesia y fuera de la iglesia, pero lo más importante es el objetivo de esas actividades. Y esto tiene que ver con relaciones. Fijaros que está hablando de hecho, hay un sentido de recompensa, donde el rey les dice: bueno, cuando esto lo hicieron por mí, estas cosas me lo hicieron a mí. Y luego más adelante, si leemos todo el contexto, está hablando de venid y acercaros a mí, porque vais a heredar el reino de los cielos. Comienza de esa manera, ¿no? El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Entonces, este sentido de recompensa tiene que estar tiene que ser como el ritmo de nuestras vidas. No sé si me explico. Es decir, yo creo que si no hay recompensa, si tú no tienes ese valor de la recompensa, o sea, es el hecho de decir: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y qué recibo a través de lo que hago? No está mal. Claro que sí, y en el reino de los cielos hay un sentido de recompensa. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Siempre hay un premio. ¿Por qué? Porque a Dios le ama dar recompensa. Él quiere recompensarte. De hecho, Él está preparando, Él está deseando que lleguemos a su casa. ¿Para qué? Para celebrar tu vida, para celebrar tu compromiso, para celebrar el tiempo que tú dedicas al Señor, para celebrar tu adoración. Hay un sentido de recompensa, pero ese sentido de recompensa tiene que ver con relaciones.
Y creo que esto es muy importante. Si nosotros nos vamos al contexto, perdón, y en la diapositiva, yo siempre me gusta dar un contexto, lo digo porque es muy importante que luego pues podamos de alguna manera sumergirnos en la esencia de este pasaje, ¿no? Todo comienza en el capítulo 24, quizá un poquito más arriba, pero bueno, el capítulo 24, donde Jesús está en Jerusalén. Jesús está en Jerusalén. Y cuando Él va a Jerusalén, Él mira a Jerusalén y llora. Y llora. Es decir, Jesús, ¿qué es Jerusalén? Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén es el lugar donde nosotros vamos a estar. O sea, Jerusalén representa, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, hasta ese momento, el reino de Dios. Y entonces Jesús mira y llora. ¿Por qué llora? Porque Jerusalén no está cumpliendo la razón de su ser, de su existir. No está desarrollando esa vocación misional. Tiene una identidad clara. Los israelitas en aquel tiempo sabían quiénes eran. De hecho, ellos alardeaban, ¿verdad?, de que eran exclusivos, de que eran los mejores. Por eso todo tenía que ver con leyes, con mandatos, con cumplimientos, con estándares. Era como calificar para Dios, ¿no? Y lo tenían todo tan regulado, todo tan controlado, ¿verdad?, que habían de alguna manera aparcelado su vida, la habían encerrado en un conjunto de reglas, de cosas, pero todo tenía que ver es cuánto califico para Dios, ¿no? ¿Qué valioso soy yo para Dios? ¿Verdad? Entonces Jesús llora porque sabe que Jerusalén no está cumpliendo, y cuando hace historia se acuerda de los profetas, de toda esa gente que llegó a darle un toque al pueblo de Dios, como diciéndole, no os olvidéis de vuestra identidad, pero entender que vuestra identidad tiene que ser con propósito. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, reino de sacerdotes, de reyes. Y eso ellos lo tenían muy claro, pero se habían olvidado de la segunda parte. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es algo que tiene que estar conjugando todos los días de nuestra vida. Tiene que ser algo que marca el ritmo de mi ser y de mi hacer. Así que Jesús llora. Y entonces los discípulos, no sé por qué, lo ven. Dice, bueno, Jesús, pero mira el templo, mira Jerusalén, mira su esplendor. De hecho, el templo ya estaba construido. O sea, si nos vamos a la historia, todos conocemos a Nehemías, Esdras, lo que supuso, ¿no? Volver del exilio y construir el templo. Eso era la identidad del pueblo, era recuperar lo perdido. Y de hecho habían unas reformas que se estaban haciendo allí, y entonces los discípulos de Jesús, mira, Señor, qué grande es todo esto, qué grandioso, qué grandes somos. Y entonces Jesús predice la destrucción del templo y le dice que dentro de 70 años el templo va a ser destruido. Y no es el hecho de que predice la destrucción del templo. Lo que Jesús le está diciendo, esto se va a acabar. Y cuidado, para el judío eso era un bofetón bien grande. O sea, era decir, bueno, si el templo representa nuestra identidad, es el centro neurálgico de la vida del pueblo, es lo que nos identifica, es lo que nos une, es lo que nos hace valiosos. Todas las leyes, todas las reglas, los sacerdotes, es decir, no había una mayor revelación fuera del templo. Y entonces, cuando Jesús dice, esto será destruido, y sabemos que proféticamente se cumple cuando después de 70 años el general Tito entra y dice que no quedó piedra sobre piedra. Así que imaginaros los discípulos cuando oyen esto, pero ¿cómo es posible? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y entonces dice, Señor, por favor, dinos, ¿qué futuro vamos a tener? ¿Cuáles serán las señales antes del fin? Y entonces hay todo un discurso ahí, hasta aquí. Y es increíble, ¿no? Porque yo me puedo imaginar a los discípulos, ¿qué va a pasar? Entonces Jesús los lleva, es decir, los lleva de una mentalidad de templo a una mentalidad del reino. La mentalidad del templo tenía que ver con actividades, con requisitos, con cumplimientos, con obligaciones. Todo lo que se desarrollaba en una estructura que era lo que había hasta ese momento. Y Jesús dice, no,
Yo quiero que tengáis una mentalidad de reino, porque para conectar con todas las naciones, para ser luz y sal, para resplandecer como una nación poderosa donde Dios está ahí, hay que conectar con otras personas, hay que conectar con otras generaciones, hay que conectar con otros pueblos. Entonces hay que romper barreras, hay que romper límites, se tienen que caer los muros, se tienen que abrir los techos, para que todo este potencial que viene del cielo se pueda manifestar. No sé si me explico. Es así. Porque una cosa es, el otro día estábamos en un taller con, no sé si, con un hermano, Marco Zapata, y la verdad que es un maestro, y nos hablaba que hay una gran diferencia entre la capacidad y el potencial. Y me gustó esa frase porque todos tenemos aquí capacidades, ¿sí o no? Y esa capacidad es lo que tú puedes hacer, lo que está en tu mano, ¿verdad? Con tu capacidad tú puedes llegar, pero otra cosa es el potencial. El potencial siempre va mucho más allá de la capacidad. Ahora, para que yo pueda alcanzar, o sea, yo por ejemplo tengo la capacidad de tocar esta flor o esta botella, pero tengo también el potencial de poder tocar aquello. ¿Lo puedo hacer, sí o no? Pero para yo poder tener el potencial, o sea, puedo hacerlo porque yo lo veo, lo que pasa es que no llego. No tengo la capacidad, pero sí puedo tener el potencial. Pero para poder tener el potencial yo necesito hacerme de una escalera, cambiar una estructura que me permita alcanzar todo lo que yo quiero hacer. Y esto es lo que Dios hace. Es un pueblo que tiene una gran capacidad de decirle a Dios, mira Señor, cuánto estamos dispuestos a hacer por ti. Y los judíos, especialmente los sacerdotes, eran gente muy rigurosa. Yo creo que ninguno de nosotros tendría la capacidad de entrega, de sacrificio y de negación como lo eran los fariseos. Eso eran gente que pagaban un precio alto, cumplían los requisitos, era su obsesión. Continuamente se estaban mirando, eran como una especie de iglesia espejo, donde están continuamente mirándose para ver si califican para Dios, ¿verdad? Y para ver qué valor tengo delante de Dios. Pero se olvidaron de ser una iglesia ventana, porque no está mal mirarse al espejo, no está mal examinarse a uno mismo, claro que sí, pero no para condenarse, sino para alcanzar todo el potencial que Dios tiene para ti, para alcanzar un mundo que está caído. Amén. Y ver los milagros de Dios. Los milagros tienen que ocurrir en la calle, no aquí. Las manifestaciones del Espíritu Santo que ocurran aquí también, porque a veces Dios tiene que no, pero que ocurran en la calle. Allí donde estás tú, está tu ministerio. En tu trabajo está tu ministerio. No hay tiempo más sagrado que otro. Las 24 horas del día son sagradas. No hay división entre lo secular y lo sagrado. Por estar aquí, este no es un tiempo más sagrado. ¿Sí o no? A veces pensamos que sí. O por estar tocando alabanza. Gloria a Dios por ello, cuidado. Pero una vez que salgamos de aquí, el tiempo sigue siendo sagrado. El tiempo sigue siendo de Dios. Tu ministerio sigue vigente. Ese sentido misional continúa ahí. Y esto es lo que se llama el ministerio en el trabajo. La iglesia en el trabajo. Las 24 horas del día. Gloria a Dios. Así que Jesús rompe ese esquema. Y lo lleva de una mentalidad de templo a una mentalidad de reino. Y hay un proceso. No me quiero parar mucho, pero hay todo un proceso donde en todo el discurso, cuando los discípulos le preguntan, Señor, bueno, ¿cuál va a ser mi futuro? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? ¿Qué va a pasar? Imaginaros la preocupación de los discípulos, especialmente llevaban tiempo con Jesús, así que Jesús le dice, no, esto no va a mejor. Esto, o sea, es que dentro de 70 años, digamos que la joya de la corona, ¿no?, lo van a destruir. Además lo van a destruir gente pagana, gente de por ahí que van a venir de fuera, ¿no? Entonces imaginaros, ¿no?, ¿cuál será nuestro futuro? ¿Cuál será la señal? Y si leemos capítulo 24, Jesús habla de señales antes del fin, ¿no? Y por no detenerme mucho, leerlo, de verdad que merece la pena, porque es parte de nuestra historia.
Y yo creo que nosotros tenemos que integrar nuestra vida, lo que somos, nuestra realidad, dentro del marco de la historia de Dios. Amén, porque Dios cuenta con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. ¿Sí? Dios nos llamó para que ahora en este tiempo, caminemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Increíble. Así que si existes para Dios, si existes para Cristo, a partir de ahí se activa el reloj de Dios en tu vida. Y ya eres parte de esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Sentido misional, propósito, identidad y propósito. Lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Y vemos allí todo un discurso, donde Jesús habla de los últimos tiempos, habla de señales, habla de terremotos, habla de hambre, habla de persecución. Dice la palabra que la situación será tan caótica, que dice, y hay un punto donde dice, bueno, y estos serán como dolores de parto. La gente saldrá corriendo, sálvese quien pueda, sálvese a sí mismo. En la azotea dice que aún las que están de parto, que huyan, que corran. Y dice que eso solamente será el principio de dolores, porque aún vendría más. Yo cuando leía aquello se me ponían los pelos de punta. Y cuando dice, aún vendrá más, y después habla de persecución. Yo creo que estamos en los últimos tiempos, porque terremotos, pestes, hemos pasado ahora una crisis, ¿no?, de una pandemia que ha cambiado todo. Y fijaros, ¿no?, y qué vulnerables somos, ¿no? En cualquier momento, enciende la tele y viene una noticia que te cambia la realidad. Y tú no has hecho nada, simplemente estás ahí. Pero a partir de ahí tú dices, ¿ahora qué? ¿Qué me toca a mí hacer? Y esto es lo que Jesús hace. Habla de peste, bueno, y luego dice que de persecución, habla de la apostasía. Esto sí que ya tiene que ser duro cuando habla de falsos profetas. Dice que la situación será tan tensa que habla de las angustias de la gente. Las angustias, ¿sabéis que estamos en el siglo de las enfermedades mentales? La salud mental. Porque es tanta la carga, es tanto el peso, es tanta la preocupación que si no nos cuidamos, si no nos refugiamos, pero aquí es la cuestión, porque el cristiano se refugia en el Señor, pero el cristiano está llamado a estar en la zona de conflicto, en los lugares más oscuros de la sociedad, porque para brillar hay que estar en zonas oscuras, ¿sí o no? Aquí hay una iglesia que está brillando en una zona erasis, en una zona desfavorecida, una zona oscura. Entonces imaginaros, ¿no?, la situación. Y habla de persecución, la apostasía, y dice que aún el amor de muchos se enfriará. Y está hablando del amor de los escogidos. No está diciendo que se pierde, pero aún el amor de muchos se enfriará. Y wow, se enfriará. Y eso habla de decepción. Habla de decir, Señor, no merece la pena. Habla de bajar tu nivel de entrega. Habla de aplicar descuentos a tu llamado, ¿no?, a tu compromiso con el Señor. Eso sucede, ¿sí o no? Cuando tienes una decepción, las decepciones golpean muy fuerte. Pero cuando esa decepción es con Dios y con el entorno, lo primero que hace es que bajas el nivel. Dejas de estar contento por lo que haces, no hay alegría. Y la Biblia habla que cuando sirvamos al Señor lo hagamos con alegría. ¿Por qué? Porque eso tiene un efecto eterno, eso va más allá de ti, conecta. O sea, lo que tú haces hoy para el Señor no es algo que queda en ti. Es algo que va mucho más allá, ¿sí o no? O sea, traspasarán los límites de tu realidad y de tu propia existencia para ir mucho más allá que, como hemos leído en ese texto final, el Señor estará esperando para recompensarte. Entonces es increíble ese panorama. Y en medio de ese panorama, Jesús nos le dice, mira, con todo esto que va a caer, con todo esto que va a venir, salir corriendo, que cada uno se busque la vida. No, Jesús no le dice eso, habla de tres cosas.
Las voy a decir rápidamente y luego las podéis estudiar también y verlas. Le habla de 3 cosas. Los desafía a tomar un sentido misional, a que su nivel de compromiso aumente mucho más, a que pongan la mano en el arado, no mirar atrás, no dejarse guiar por las circunstancias, no enfocarse tanto en las circunstancias que sí, pero sobre todo enfocarse en el Señor. Porque en medio de esa situación el Señor ha prometido estar, ha prometido guiarnos. Eso es importante porque la salvación hay que entenderla desde esa perspectiva. La salvación de Jesús viene en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Jesús viene a un mundo caído, de la gloria a un mundo caído, para conectar a través de las relaciones. Y es curioso porque Jesús podía desde el cielo haber mandado no sé qué, una nave espacial, cualquier cosa. Pero no, Jesús se hace hombre. ¿Por qué se hace hombre Jesús? Porque tiene que conectar, habla de relación. Y Jesús no comienza... Él lo podía haber hecho, ¿no? Desde el cielo, haber lanzado una voz de esa, ¿no? Como los superhéroes estos, ¿no? Para que todo el mundo se enterara, ¿no? Comenzó llamando a gente, uno a uno. O sea, todo ese plan de salvación, todo ese plan magistral de Dios, de recuperar la humanidad, de llevarnos a nuestro lugar, al sentido real de por cual existimos, comienza con 12 personas, y además 12 personas que después le fallan. Pero qué importantes son las relaciones. Lo importante es que Jesús conecta y hace una transferencia de vida, y a través del discipulado los prepara y los capacita para ser conquistadores. Como hizo Dios con Israel. Escoge una nación de esclavos y los pasa por el desierto, por gusto, los pasa por el desierto para ser una nación de conquistadores. Para cambiar su mentalidad, para que ellos puedan alcanzar el potencial real que Dios tiene para ellos. Y eso es así, hermanos, es un desafío muy grande que merece la pena rendirnos. Y fijaros, le habla de 3 cosas, le da un sentido misional. En primer lugar, y lo tenía ahí en la diapositiva, 24 del versículo 45 al 51 le habla de la fidelidad en el servicio. Y les está diciendo que en medio de esa situación caótica, en medio de todos esos problemas que hemos visto, que nuestro servicio sea un servicio fiel. Porque no es fácil servir en un ambiente caótico. Y usa una ilustración de un siervo que se queda en la hacienda, que habla de los obreros, y usa esa ilustración donde esta persona, y está hablando precisamente de Israel, y entonces esta persona comienza a maltratar a las personas. No, fijaros que habla de relación, y cuando el dueño viene, no pide tanto cuentas por el estado de la viña, sino lo que pide cuenta es cómo estamos tratando a los demás. Y esto es muy importante, porque cuando estamos en conflicto, cuando estamos enfadados, cuando estamos frustrados, cuando estamos enojados, tratamos mal a la gente. Pero el cristiano no puede tratar mal a los demás. Nuestra calidad de servicio tiene que ser aún mayor. Y les habla ahí de la fidelidad en el servicio. En el 25, capítulo 1, versículo 13, les habla de las 10 vírgenes. ¿Os acordáis de ese pasaje? ¿De qué está hablando? De la importancia de mantener nuestras lámparas encendidas, que no falte el aceite, que no falte el vino nuevo. Necesitamos en tiempos de persecución, en tiempos hostiles, en tiempos oscuros, que no falte el aceite, porque no podremos alumbrar si no tenemos aceite en nuestras lámparas, en nuestro alma, en nuestro espíritu. Y eso habla de la importancia también de mantener esa relación viva con el Señor. Una relación pasional, una relación donde Dios es lo máximo, donde Dios es tu fuente de provisión, donde tú estás con Dios, donde tú estás en su casa. Y estar listos para brillar en los momentos más oscuros de la sociedad, en los momentos más oscuros de la humanidad. De eso se trata, porque cuando Dios derrama el aceite en tu lámpara es para que brilles. Es para que brille. Entonces es muy importante. Y a mí me habla mucho esto de la importancia de cuidarse, de la importancia de ir al Señor, de resolver toda situación delante de la presencia de Dios. Porque necesitamos
necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Amén. Yo lo necesito. Y el mundo no va a ir a mejor, porque como decía aquí, esto solamente será el comienzo. El mundo no va a ir a mejor. El panorama es un panorama caótico. Pero Jesús le dice, no, pero en medio de ese panorama yo quiero que seas protagonista. Yo quiero que brilles. Yo quiero que asumas responsabilidad. Y termina no, porque vamos a terminar con lo que hablamos al principio. Y termina de la parábola de los talentos. Me encanta, ¿no? ¿Acordáis esa parábola de los talentos donde a uno se le da un talento, a otro se le da 5 y a otro 10, ¿no? Y entonces luego los talentos son capacidades, habilidades, recursos que Dios pone en tus manos. ¿Para qué? Para hacer la obra. Y entonces el Señor les pide cuenta y llama al de uno y el de uno dice, bueno Señor, tú me diste un talento, me diste una... Y no era tanto la cantidad de talentos que tuvieran cada uno, no había competencia ninguna, porque cuando el Señor lo llama le dice, ¿tú qué has hecho con tu talento? Con lo que yo te he dado. Señor, me diste un talento, pero tuve miedo a saber por qué tendría miedo, porque sabía que era, decía no, porque sabía que era exigente y tal, y lo guardé, no lo perdí, pero lo guardé. Al que le dio 5, digo, no, Señor, lo he invertido. Y mira, traigo 10, ¿no? Y al que le dio 10, o sea, algunos se multiplicaron y otros no se multiplicaron. Y esto tiene que ver mucho con la naturaleza del reino de Dios, que tiene que ver con la multiplicación. Pero eso es otro tema. Pero aquí lo importante de todo esto es que Jesús nos está diciendo, en medio de la adversidad, en los momentos más oscuros de la sociedad, en los momentos más frágiles, más vulnerables de tu vida, no escondas tu talento. No tengas miedo. Invierte tu vida. Todavía más. Amén. Porque no es lo que te rodea, es lo que Dios ha puesto dentro de ti. No escondamos nuestros talentos. Así que Jesús está buscando gente que quiera dar lo mejor de sí mismo. Demos lo mejor. Demos lo mejor. Lo que destaca para el Señor, lo que marca diferencia, lo que es diferente, aquello que rompe, pero que trae bendición, que trae liberación, que trae salvación y que trae consuelo. Por eso la importancia, no dice que el reino de los cielos, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatarán. Está hablando de esto, de ser violentos en los momentos de la adversidad, pero violentos en sentido positivo. Amén. En decir, si el mundo da 2 pasos para atrás, yo voy a dar 3 pasos para adelante. Amén. Esto es muy importante. Y quiero terminar con el pasaje que leímos. Porque está hablando del valor de las relaciones. Fijaros ese discurso. Lo que está diciendo es que tus relaciones tienen efectos en la eternidad. Y será la razón por la cual Dios te va a recompensar. Además nos está diciendo que es parte de nuestra herencia. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino de Dios para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre, en fin, ya lo conocemos, ¿no? Entonces nos está hablando de una herencia. Quiere decir que el futuro de Dios es parte de tu herencia. Es algo que Dios tiene para ti. Y esto me recuerda mucho cuando hace unos años, no sé si os acordáis, el rey emérito que abdicó de su posición para que el hijo pudiera, que es el actual rey, ¿no? Y yo me acuerdo, además hubo un libro que yo lo leí, yo en ese momento para mí el rey emérito, ¿sabéis quién era? El viejo, el mayor, ¿no? Para mí era un referente, ¿eh? Era un referente. Ahora, el día que me enteré, se me cayó. Pero no deja de ser real, ¿no?, lo que estoy diciendo. Porque yo digo, mira, hay que ver en este país qué pocos referentes hay, ¿no?, dentro de la política, ¿no?, en la historia, ¿no? Y yo dije, este hombre, porque ha sido clave en la transición. Y este hombre habló de la influencia de su padre Alfonso de Borbón, que estuvo exiliado. Yo esta historia la conozco por mi padre, porque mi padre era un activista político. Y Alfonso de Borbón tuvo que huir, y entonces este hombre le trasladaba a su hijo la importancia de la democracia, la importancia de cambiar la situación de España, pero desde fuera. Y de alguna manera el rey
esa fue, digamos, de alguna manera él asumió eso como un legado. De hecho, lo conocemos a él, cuando ya él es instaurado como rey, cómo él fue clave en esa transición política, que no fue fácil, que tendría sus partes oscuras, pero es verdad que fue una persona clave en ese proceso hasta la democratización de España, ¿no? Y esto a mí me llama la atención, cómo las personas soberanas, ¿no? Cómo ellos quieren conectar con su pasado y conocer cuál es su legado para de esa manera desarrollar un sentido misional de su trabajo, de su cargo y cambiar su realidad. Y de la misma manera nosotros como llamados del Señor también tenemos que conectar con ese legado de Cristo para abrazar ese desafío de Dios y asumir el papel de nuestra vida de manera misional y así poder cambiar nuestra realidad. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Somos herederos. Y ser heredero es sentirse propietario de un futuro. Amén. Eres propietario de un futuro. O sea, no depende de ti. Porque cuando tú eres heredero depende del trabajo de otros. Y somos herederos. Venid. Así que esto es muy importante, la importancia de siempre mirar hacia el futuro. Y quiero terminar con este concepto y para luego quiero orar, ¿vale? Quiero orar y habla de la herencia que tenemos en el Señor y también habla que cuando nosotros hacemos esto para el Señor es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Porque, ¿qué dice la palabra ahí al final? Por cuanto lo hicisteis a uno de ellos más insignificante, ¿para quién lo hicisteis? Para mí. Nuestra adoración tiene que ver con relaciones. Relación con Dios, pero también tiene que ver con las relaciones con los demás. De conectar vidas en un servicio desinteresado, en un servicio generoso. Y es increíble porque esto nos habla del valor de las personas. Dicen, me lo hicieron a mí. Entonces rendimos nuestras vidas por amor al prójimo. Cedemos nuestros derechos, nos quitamos el calzado. Es perder para ganar. Como dijo Jesús, el que pierde su vida por causa de mí. Ahora, ¿cuándo perdemos la vida por causa de Jesús? Cuando damos nuestra vida por los demás. Por cuanto lo hicieron a estos más insignificantes, lo hicieron a mí. Es un acto de adoración, ¿sí o no? La obra social es un acto de adoración. Y gloria a Dios. Pero no nos podemos quedar ahí. Es un acto de adoración. Destaca el valor de las personas. No solamente estamos ayudando a las personas a mejorar su situación. Yo trabajo en una entidad. Se llama Perfosa. Muchos años. Y doy gloria a Dios por cómo Dios ha bendecido, cómo Dios nos ha mandado recursos. Pero tenemos grandes desafíos internos y externos. Pero hay una perspectiva clara y la idea no es solamente ayudar a las personas a mejorar su condición, su situación personal o social o familiar, o tratar de incorporar ayuda, el empoderamiento, ¿verdad? Para que esas personas pues, se puedan alejar cada vez más de su problema, de su situación y que puedan ser agentes de su propio proceso de cambio y entrar en un proceso de aprendizaje para de esta manera adquirir habilidades y alejarse del problema, ¿no? Trabajamos con esa intención, pero hay algo que tenemos muy claro, que es conectar con esa vida, no solamente para ayudarlos a salir de su situación, sino también para que encuentren el valor de su vida. Me encanta ese pasaje cuando habla de la perla preciosa. ¿Acordáis que el reino de Dios es de un mercader? Yo entendí esta parte como que Cristo es la perla preciosa, no sé si... No, Cristo es la perla preciosa, yo soy el mercader, que busco, ¿no? Quiero crecer, quiero encontrar valor a mi vida, Perdón. Esto quiere decir que tengo que ir terminando ya. Y voy a ir terminando. Quiero encontrar valor en mi vida, que hasta hay un momento que hay una perla preciosa y ya dejo de buscar. Porque dice la Biblia que vende todas las demás perlas, ¿para qué? Para poseer
esa perla. La importancia del valor de las relaciones, destaca el valor de las personas. Que cuando nosotros actuamos y miramos a las personas, no solamente las miramos por su necesidad, o por la miseria, o por la situación, sino la miramos por su valor, como hijo, como hija de Dios. Es lo que nos mueve, porque no hay nada más maravilloso que una persona tenga un encuentro personal con Cristo, a través de tu vida, a través de tu servicio y a través de tu conexión. Amén. La importancia del valor de las personas, recuperar y rescatar todo aquello que se ha dado por perdido por nuevas oportunidades de Dios. Cuando yo miro a alguien, quiero ayudarle, y hay una situación de necesidad, hay una miseria, pero cuando lo hago, no lo hago por esa miseria que representa, sino lo hago por el valor que tiene delante de Dios. Y entonces se convierte en un acto de adoración. Amén. Así que, hermanos, yo quiero dejaros con este desafío, este acto de dar a nuestro prójimo porque lo vemos honorable, no porque lo vemos miserable. Amén. Y entender una realidad una realidad presente y futura. Nuestro presente habla de nuestro entorno, pero nuestro futuro habla del lugar que nosotros tenemos con el Señor. Amén. Así que quiero desafiarte a que tú puedas pensar en las cosas que haces para Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas hacemos para Dios en las actividades? Ahora piensa, eso que tú haces para Dios, ¿con cuánta gente conecta? ¿Qué bendición trae a los demás? Es importante hacerlo, no lo digo en sentido negativo, pero es importante pensar en ello, ¿verdad? ¿Con cuánta gente conecta? No es tanto lo que hacemos, sino también es a través de eso que hacemos, ¿verdad? Con cuántas vidas estamos conectando, las relaciones dentro del cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo. Y piensa también una tarea en esta semana. Señor, en esta semana, a través de mi vida, quiere decir tu trabajo, tu tiempo, tu ocio, todo, ¿no? Hablemos de las 24 horas del día. Ayúdame a conectar con 2 o 3 personas. Amén, porque la bendición de Dios es siempre relacional. Amén. Gloria a Dios. Así que quiero orar y quiero hacer un llamado, pero del lugar donde estáis para orar. Si tú sientes que esta palabra es para ti, si tú entiendes que hay un desafío de Dios para ti, de ir más allá, de romper el techo, de romper el límite, de entender que hay un potencial que tú quieres alcanzar, de conectar con otras vidas, de alcanzar, ¿verdad? Y siempre entendiendo este momento final de Jesús, ¿no? Donde Él va a decir, ¿no? ¿Qué hemos hecho con nuestras relaciones? Si tú crees que esto es para ti, voy a pedir que te pongas de pie. Y voy a orar. Amén. Voy a orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque en ese llamado, Señor, tú quieres contar con nosotros. Te doy gracias por cada hijo tuyo, por cada hija tuya, por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Sabemos que la buena obra que tú has comenzado dentro de nosotros, Señor, tú la estás perfeccionando, tú la estás llevando a cabo, Señor. Que seamos capacitados, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, en ser de bendición. Una bendición que conecta con otras vidas, una bendición misional, Señor. Queremos que tú rompas esquemas, que rompas límites restrictivos en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos estén impidiendo llevar a cabo, Señor, el llamado que estamos llamados a hacer, Señor. Que podamos multiplicarlo por 10 y por 20, Señor. Que nuestras vidas puedan dar fruto. Pero no solamente fruto, sino más fruto y fruto en abundancia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has puesto en esta tierra para dar fruto, Señor. Que el fruto tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con lo que otros reciben de parte tuya a través de nosotros. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.